Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a este video. Burak Özçivit recibió una propuesta que podría cambiarlo todo. Descubre por qué se preparó durante meses y cuál fue su sorprendente reacción. El reconocido actor turco Burak Özçivit, ampliamente conocido por su papel en Kuruluş, Osman, ha causado revuelo en los últimos días debido a una propuesta que, según fuentes cercanas, lo dejó sin palabras. Lo que más ha sorprendido a sus fans no es solo la naturaleza de la oferta, sino también el hecho de que el actor se preparó durante meses antes de dar una respuesta definitiva. Este proyecto es diferente a todo lo que he hecho antes, declaró Burak a la prensa. Según medios turcos e internacionales, Burak recibió una oferta para protagonizar una superproducción internacional ambientada en el mundo de la moda y el espionaje, donde deberá interpretar a un personaje complejamente seductor, calculador y emocionalmente herido. Lo interesante es que esta producción se grabará en varios países, incluyendo España, Italia y México, lo cual ha provocado una ola de entusiasmo entre sus fans latinas. Cuando leí el guión, sentí que este personaje tenía mucho de mí, confesó el actor. La propuesta fue tan impactante que Burak canceló temporalmente sus compromisos locales para centrarse completamente en su preparación. De hecho, contrató a un entrenador de actuación internacional y comenzó clases de español, lo que ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. Imagínate a Burak hablando español, comentó una fan en Instagram, mientras otras compartían videos especulando sobre su rol y el impacto que tendrá en la industria cinematográfica. En una reciente entrevista, Burak afirmó, esta oferta no fue algo que pudiera tomar a la ligera. Estuve meses preparándome física y mentalmente. Quiero darle vida al personaje con autenticidad y eso requiere compromiso. También reveló que su esposa, la también actriz Fariye Evcen, ha sido un gran apoyo en este proceso, motivándolo y ayudándolo a mantenerse concentrado en cada paso de su transformación. Fariye me dijo, esto es un reto, pero tú siempre estás listo para retos, contó Burak entre risas. La noticia de su participación ha generado un efecto dominó en la industria, y muchos productores están observando cómo evoluciona esta nueva etapa de su carrera. En palabras del director del proyecto, un reconocido cineasta europeo, Burak tiene una energía magnética. No buscábamos solo un rostro bonito, queríamos a alguien que pudiera transmitir profundidad emocional, y él lo tiene todo. Por supuesto, la reacción de sus fans no se hizo esperar. Cientos de cuentas de admiradoras en TikTok comenzaron a compartir teorías, escenas editadas y hasta diseños de vestuario especulativos. Las plataformas como Twitter y Facebook se llenaron de mensajes como, Burak en una película internacional. Esto es un sueño, o ya era hora de que el mundo lo conociera más allá de Turquía. Incluso celebridades del mundo hispano han manifestado su entusiasmo por trabajar con él. Uno de los aspectos más comentados por la prensa especializada ha sido la transformación física de Burak para este nuevo papel. Según allegados al actor, ha adoptado una rutina de entrenamiento intensiva que combina boxeo, yoga y preparación escénica. El personaje tiene una dualidad constante entre la acción y la introspección. Burak no solo tenía que estar en forma, también debía transmitir esa tensión interna, afirmó su entrenador personal en una entrevista exclusiva para una revista de espectáculos. Por otro lado, la producción ha mantenido un hermetismo notable respecto a la trama general de la película. Sin embargo, algunos detalles se han filtrado. El personaje de Burak será un antiguo agente encubierto que regresa al mundo del espionaje bajo una identidad falsa como diseñador de moda. La historia, cargada de intriga y sensualidad, se desarrolla entre pasarelas, operaciones encubiertas y conflictos personales no resueltos. Este enfoque inusual ha despertado comparaciones con clásicos del cine europeo de espionaje, así como con producciones modernas al estilo de Killing Eve o The Night Manager. En cuanto al elenco, se rumorea que compartirá pantalla con una famosa actriz latina cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente. Aunque varios medios apuntan a la posibilidad de que se trate de Eiza González o Ana de Armas. De concretarse, sería la primera vez que Burak actúe en un proyecto internacional de tal magnitud junto a figuras tan reconocidas del cine global. Además, los medios españoles han reportado que parte del rodaje se llevará a cabo en Barcelona y Sevilla, lo que ha causado un notable aumento de la presencia de paparazzis en las inmediaciones de algunos estudios.
La alcaldía de Sevilla incluso ha anunciado cierres temporales de ciertas calles históricas para facilitar el rodaje, lo que confirma la envergadura del proyecto. El equipo de producción también ha comenzado a soltar pistas visuales a través de redes sociales oficiales. Recientemente, se publicó una imagen en la que se ve a Burak en un elegante traje de lino blanco, caminando por una galería de arte con gafas oscuras y una expresión enigmática. Los comentarios no se hicieron esperar, parece salido de una película de James Bond, o este estilo europeo le queda perfecto. En paralelo, la participación de Burak ha despertado interés académico y cultural. Universidades en Turquía y México han organizado charlas sobre la representación de actores turcos en la industria cinematográfica internacional, analizando cómo su presencia puede contribuir a una mayor diversidad cultural en el cine de gran presupuesto. Asimismo, Netflix y Amazon Prime han mostrado interés en adquirir los derechos de distribución del filme una vez finalizado, lo que augura un estreno global. Algunos expertos en cine opinan que esto podría marcar un antes y un después en la carrera del actor, posicionándolo como uno de los referentes turcos más reconocidos a nivel mundial. Al igual que lo fueron Antonio Banderas o Gael García Bernal para sus respectivos países. La evolución de Burak también ha sido destacada por revistas de moda como GQ y Esquire, que lo han colocado en sus portadas bajo el título de El nuevo rostro del cine global. Estas publicaciones han elogiado no solo su apariencia física, sino también su compromiso con cada papel y su carisma ante las cámaras. De hecho, se espera que participe en la próxima Semana de la Moda en Milán, no como invitado, sino como parte activa de la promoción de su personaje. En su más reciente aparición pública, durante una gala benéfica en Estambul, Burak agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó, «Esto no es solo un paso en mi carrera. Es una oportunidad para llevar nuestra cultura a otros horizontes. Estoy emocionado y también agradecido por la confianza depositada en mí». El público internacional parece estar listo para recibir a Burak con los brazos abiertos. Fanáticos de distintas partes del mundo ya han comenzado campañas para subtitular sus anteriores series y películas en más idiomas, con el objetivo de acercar su trabajo a nuevas audiencias. Incluso se habla de una posible gira promocional por Latinoamérica, donde el actor contaría con una legión de admiradoras. Mientras tanto, su equipo ha dejado claro que Burak no abandonará por completo sus raíces turcas. Tras finalizar esta película, tiene previsto regresar a la televisión local con un nuevo proyecto dramático, posiblemente ambientado en los años 70, del que se sabrán más detalles en los próximos meses. Lo que sí es seguro es que el nombre de Burak Özçivit ha dejado de ser exclusivo de los hogares turcos y ha comenzado a resonar con fuerza en todo el mundo. Si esta superproducción cumple las expectativas, podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva etapa dorada del cine turco, de la mano de uno de sus más queridos embajadores. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tu opinión en los comentarios. Cuéntame. ¿Qué opinas sobre esta nueva etapa de Burak Özçivit? Nos vemos en el próximo video.